Marcos Romero, reconocido médico brasileño, siempre ha confiado en la ciencia como su guía infalible. Había pasado su vida resolviendo problemas con lógica y racionalidad, riéndose de historias de fantasmas y lo sobrenatural. Para él, lo inexplicable era simplemente algo que la ciencia aún no había explicado. Pero todo eso cambió el día que recibió una llamada inesperada. Tu teléfono sonó a altas horas de la noche, interrumpiendo el silencio de tu hogar. Al otro lado de la línea estaba Carlos, un viejo amigo de la universidad, con una propuesta tan intrigante como aterradora. Carlos no era del tipo supersticioso, pero su voz esa noche estaba llena de urgencia y seriedad. Quería que Marcos participara en una misión secreta en el corazón del Vaticano, una oportunidad única y peligrosa. Marcos, te necesito en Roma. Es confidencial, pero te digo que no es nada parecido a lo que hayas visto antes. ¿Estás dispuesto a aceptar un desafío que podría cambiar todo en lo que crees? Marcos vaciló. ¿Qué podría ser tan crucial como para involucrarlo en el Vaticano? No era religioso, ni estaba interesado en misiones ocultas. Sin embargo, algo en la voz de Carlos le preocupaba. La idea de algo grande, quizás prohibido, despertó su curiosidad. Sabía que la propuesta era arriesgada, pero algo mayor le obligó a aceptar. Lo que no sabía, en ese momento, era que esta elección lo llevaría a enfrentar oscuros secretos guardados en lo más profundo del Vaticano. Cosas que desafían la ciencia, la lógica y la propia comprensión humana. Marcos aterrizó en Roma con la mente aún luchando por racionalizar la misión que aceptó. La antigua belleza de la ciudad lo rodeaba, pero su destino estaba lejos de las zonas turísticas iluminadas por las sonrisas de los viajeros. Fue recibido por Carlos a la entrada de un discreto pasaje del Vaticano, donde solo podían entrar los más autorizados. El silencio a su alrededor era casi ensordecedor, un inquietante contraste con el constante ajetreo y bullicio de la capital italiana. Sin palabras innecesarias, Carlos lo condujo hasta una pequeña puerta de madera, un pasaje a los túneles subterráneos. Mientras descendían, el aire pareció cambiar. La humedad impregnaba las paredes de piedra, mientras que el bochornoso calor de la superficie se disipaba rápidamente, dando paso a un frío húmedo y opresivo. Los pasillos, iluminados solo por antorchas antiguas, exudaban un olor a piedra mojada mezclado con algo más sutil, algo que Marcos no pudo identificar. A medida que avanzaban, la grandeza del Vaticano se desmoronaba, revelando un rostro oscuro y oculto. Cada paso resonaba en los túneles vacíos, donde el silencio era ocasionalmente interrumpido por sonidos distantes, gritos ahogados, tal vez, o era solo su imaginación. Marcos intentó descartar esta idea, pero no pudo. Había oído historias sobre catacumbas bajo el Vaticano, pero siempre había pensado que eran leyendas, cuentos diseñados para asustar a los turistas. Pero allí, en ese momento, sintió algo muy diferente. La opresión de los túneles era real, al igual que la incómoda sensación de ser observado. En cada esquina, la oscuridad parecía extenderse un poco más, como si estuviera viva. Carlos permaneció en silencio, visiblemente perturbado. El camino parecía interminable, hasta que finalmente llegaron a una habitación cerrada por una inmensa puerta de hierro. Los guardias suizos, con la mirada endurecida por la experiencia, abrieron lentamente la puerta, dejando entrar a Marcos y Carlos. En el interior, el ambiente era aún más sofocante. En las paredes, antiguas inscripciones y símbolos religiosos fueron desgastados por el tiempo. En el centro esperaba un grupo de sacerdotes. Uno de ellos, con rostro severo, se acercó sin siquiera saludar y les explicó la misión en pocas palabras. Estás aquí para cuidar de los prisioneros. Estas no son personas comunes y corrientes. Han sido poseídas por algo que tú, doctor, nunca lo he visto.
Su tarea es simple: mantenerlos con vida hasta que encontremos una solución. Marcos miró a su alrededor con incredulidad. El silencio de la habitación solo era roto por los murmullos de los sacerdotes y los gritos lejanos que provenían de los pasillos adyacentes. Algo terrible le esperaba, y sabía que una vez involucrado, no habría vuelta atrás. A medida que lo conducían hacia las profundidades de los túneles, Marcos apenas podía comprender la magnitud de lo que estaba a punto de presenciar. Su mente científica todavía se resistía a aceptar que estos hombres hablaran en serio. ¿Posesión demoníaca? Fuera lo que fuese lo que estaba pasando aquí, estaba seguro de que había una explicación racional. Quizás fue una enfermedad mental extrema o un caso raro de psicosis colectiva. Después de todo, estaba allí para descubrirlo y demostrar que la ciencia podía resolver cualquier misterio, pero en el fondo, una pequeña chispa de duda empezó a encenderse. Los guardias que lo acompañaban no intercambiaron palabras. Sus expresiones endurecidas y el constante ajuste de sus manos sobre sus armas sugerían una tensión subyacente, como si algo pudiera explotar en cualquier momento. Cuando llegaron a una celda cerrada con gruesos barrotes y cadenas, Marcos finalmente tuvo su primer contacto con lo que llamaban el mal. El olor a hierro y sudor llenó la habitación. Allí, tendido en el suelo de piedra, estaba un hombre, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida y sudorosa. Sus ojos estaban rojos como brasas incandescentes y un feroz resplandor de ira y desesperación emanaba de su cuerpo contorsionado. Tan pronto como Marcos se acercó, el prisionero levantó la cabeza y el médico casi retrocedió. El hombre no parecía en paz. Gruñó como un animal. Las cadenas que lo ataban temblaban mientras luchaba contra sus ataduras. Gritó palabras en un idioma que Marcos no reconoció. Su voz sonaba como varias a la vez, distorsionada, resonando en las paredes de la celda. El shock fue inmediato. Había una energía en el lugar, algo que desafiaba toda explicación racional. Marcos, sin embargo, luchó por mantener el control. Se acercó más, tratando de hablar con el prisionero, pero sus palabras fueron recibidas con un grito inhumano que hizo que los guardias avanzaran con las armas en la mano. Antes de que se pudiera tomar alguna medida, el hombre encadenado dijo con voz fría y clara: «Fracasarás como le fallaste a Clara». Marcos se quedó helado. Clara era un nombre de su pasado, algo profundamente enterrado que ningún hombre vivo podía conocer. Las palabras del prisionero atravesaron su mente como una espada helada, revelando secretos que creía olvidados. Ahora, el terror al que se enfrentaba Marcos no era solo el de los prisioneros, sino el enfrentamiento directo con sus propios demonios. Los fríos pasillos del Vaticano parecían ahora un laberinto donde la realidad de Marcos se distorsionaba a cada paso. El nombre de Clara, pronunciado por aquel prisionero, resonó en su mente como un trueno. Ella no era solo un recuerdo lejano. Clara era alguien a quien Marcos había amado profundamente y cuya pérdida había marcado su vida irreparablemente. La tragedia involucró no solo su muerte, sino también la culpa que Marcos cargó en silencio. ¿Cómo podía ese hombre, completamente fuera de su cordura, conocer semejante secreto? De regreso a su alojamiento improvisado, dentro de los túneles, Marcos intentó racionalizar lo que había oído. Quizás fue una coincidencia, o quizás ese prisionero había escuchado a alguien mencionar el nombre. Pero ninguna de estas explicaciones calmó la creciente inquietud que ahora se apoderaba de su ser. Decidió regresar a su celda al día siguiente, esta vez con la mente más preparada para afrontar lo que viniera. Cuando regresó al túnel, lo esperaba el mismo prisionero, ahora silencioso, pero con la mirada fija y penetrante. Los ojos rojos, que la primera noche transmitían una ira feroz,
ahora parecían serenos, como si esperaran pacientemente. Marcos, tratando de no mostrar su miedo, se acercó nuevamente. Y entonces el prisionero comenzó a hablar, esta vez con voz controlada, casi gentil, revelando detalles íntimos de la vida de Marcos, secretos que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con Carlos. El hombre mencionó hechos específicos, una discusión que Marcos tuvo con Clara la víspera de su muerte, el profundo arrepentimiento que siempre cargó e incluso el momento exacto en que supo que la había perdido para siempre. Con cada revelación, el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Era como si el prisionero tuviera acceso directo a la mente de Marcos, o peor aún, a su pasado. Sin poder ocultar su sorpresa, Marcos salió abruptamente de la celda. Quería respuestas, pero sobre todo, quería entender cómo estos hombres, o demonios, o lo que fueran, conocían secretos tan profundos. Era como si, de alguna manera, lo hubieran observado todo el tiempo, desde mucho antes de su llegada al Vaticano. Los días siguientes trajeron a Marcos una creciente opresión psicológica. Ya no podía dormir tranquilo, atormentado por intensas pesadillas que lo transportaban a los momentos más dolorosos de su vida, especialmente los que involucraban a Clara. Las noches que alguna vez estuvieron llenas de silencio, ahora estaban pobladas de gritos y susurros que parecían resonar a través de los túneles, como si las paredes fueran testigos de horrores antiguos. En los pasillos subterráneos, los prisioneros estaban constantemente agitados, murmurando frases inconexas, muchas de ellas en lenguas muertas. El ambiente allí parecía vivo, respirando, esperando el momento adecuado para devorar cualquier resto de cordura que aún quedara en Marcos. Cada día que pasaba, las miradas de los guardias se endurecían y los sacerdotes, aunque parecían tranquilos, llevaban un peso indescriptible en sus ojos, como si supieran que algo mucho peor estaba por suceder. Marcos trató de mantener su rutina, cuidando a los presos, controlando sus condiciones físicas, administrándoles medicamentos cuando era necesario. Pero cada vez que se acercaba a las celdas, era recibido con susurros que le hacían estremecerse. Los prisioneros conocían sus pensamientos más íntimos y cada uno de ellos parecía dispuesto a recordarle a Marcos sus fracasos, sus pecados. Uno de ellos, un hombre joven y aparentemente inocente, susurró al pasar: «Ella todavía te está esperando, allí del otro lado. Le fallaste, Marcos, y volverás a fallar». Estas palabras penetraron en su mente como un veneno, corroyendo su capacidad de razonar. Marcos empezó a dudar de sí mismo, de su cordura e incluso de su fe inquebrantable en la ciencia. Sabía que algo estaba sucediendo aquí, algo que desafía la lógica y cualquier comprensión racional. Y lo peor de todo es que cuanto más intentaba comprender, más parecían entrelazarse los secretos de su propio pasado con los horrores que enfrentaba. Marcos, que siempre se había enorgullecido de ser un hombre de lógica y razón, empezó a darse cuenta de que, en los túneles del Vaticano, esas cualidades servían de poco. Allí, lo que estaba en juego era algo mucho más profundo y antiguo, algo que trascendía la comprensión humana. El peso de las revelaciones, de los secretos susurrados por los prisioneros, lo estaba aplastando lentamente, y sentía que su mente estaba al borde del inevitable colapso. Una noche el ambiente en los túneles parecía diferente. Los incesantes susurros de los prisioneros, que resonaban en las paredes de piedra, eran extrañamente más intensos. Marcos, ya agotado por la falta de sueño y los tormentos que le imponía su mente, se dirigía a otra de las celdas cuando sintió un cambio en el aire. El silencio llegó de repente, como si el propio entorno contuviera la respiración, esperando algo inminente. De repente, un sonido violento rompió el silencio, el ruido ensordecedor de cadenas rompiéndose. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo,
Uno de los guardias corrió hacia él, con el rostro contorsionado por el miedo. «Uno de los prisioneros se ha escapado», gritó, antes de ser interrumpido por un grito estridente que resonó por los pasillos. Marcos sintió que se le helaba la sangre. Ese no fue un grito humano. El sonido parecía venir de múltiples direcciones a la vez, llenando el espacio con una energía oscura y abrumadora. Al doblar la esquina, Marcos se topó con una escena de puro caos. Uno de los prisioneros se había liberado de las cadenas y cargaba contra los guardias con una fuerza sobrehumana. Sus movimientos eran rápidos y brutales. Sus ojos ardían con una furia indescriptible. El suelo estaba cubierto de sangre y los gritos de los guardias se mezclaban con la risa macabra del prisionero. Cada golpe que daba parecía tener una intensidad anormal, como si fuera impulsado por algo más que su cuerpo físico. Marcos quedó paralizado, incapaz de reaccionar mientras contemplaba la masacre. Los sacerdotes corrieron hacia la conmoción, llevando frascos de agua bendita y cruces, tratando de contener a la criatura que una vez había sido un hombre. Sus oraciones fueron desesperadas, pero el prisionero siguió avanzando, resistiendo todo intento de ser detenido. El enfrentamiento duró minutos que parecieron horas, hasta que, en un último acto desesperado, uno de los sacerdotes logró arrojar agua bendita directamente al rostro del preso. Con un grito que pareció desgarrar la realidad misma, el prisionero cayó. Sus ojos se pusieron en blanco mientras pronunciaba una última frase: «Los maldigo a todos ustedes». El cuerpo inmóvil yacía en el suelo, pero el silencio que siguió fue aún más terrible. La sensación de que algo aún más oscuro acechaba invadió a todos. Marcos sabía que esta era solo la primera manifestación del verdadero horror que estaba por llegar. La masacre de la noche anterior había dejado cicatrices no solo en los cuerpos de los que sobrevivieron, sino también en la mente de Marcos. El terror que había presenciado era indescriptible y sabía que, de alguna manera, esto era solo el comienzo. Buscando respuestas, decidió explorar más profundamente los secretos de ese lugar. Su curiosidad, alimentada por el miedo, lo llevó a investigar los antiguos manuscritos que los sacerdotes mantenían almacenados en una biblioteca escondida en lo profundo de los túneles. Carlos, preocupado por el estado mental de Marcos, lo acompañó a esta biblioteca. El lugar era un relicario de secretos prohibidos, con altos estantes llenos de libros y documentos antiguos que databan de siglos de historia del Vaticano. Allí se guardaban registros que el público nunca podría conocer. El polvo y el olor a moho impregnaban el aire, y cada página que pasaba revelaba fragmentos de un pasado oscuro que contradecía lo que Marcos había aprendido a lo largo de su vida racional. Mientras leía los manuscritos, Mark descubrió algo inquietante. Los prisioneros que él creía que eran meras víctimas de posesión demoníaca no eran solo cuerpos poseídos por casualidad. De hecho, eran vasijas creadas deliberadamente para contener las entidades malignas más antiguas y poderosas de la historia. Estos hombres habían sido elegidos, aislados y convertidos en vehículos de contención de fuerzas que, si se desatan, podrían causar un caos incomprensible en el mundo. Los sacerdotes no solo estaban allí para salvarlos, sino también para garantizar que estas fuerzas del mal nunca escaparan. Cada página de los manuscritos revelaba detalles aún más siniestros sobre el propósito de estos prisioneros. Marcos descubrió que el Vaticano, durante siglos, había desempeñado un papel mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Era una institución dedicada no solo a la fe, sino al control de entidades tan antiguas como la propia humanidad. La ciencia y la medicina, tal como él las conocía, no tenían cabida allí. Lo que estaba enfrentando no podía explicarse mediante ninguna lógica terrenal.
Estas revelaciones comenzaron a erosionar aún más su cordura. Marcos ahora entendió que estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Cada prisionero era una bomba de tiempo y cualquier error podía desatar males inimaginables. El peso de esta responsabilidad lo aplastaba, pero sabía que no podía huir. Estaba atrapada en una red de secretos y horrores que nunca deberían ser revelados. Después de la masacre y del inquietante descubrimiento sobre los prisioneros, la atmósfera en los túneles del Vaticano se volvió aún más espesa. Los guardias estaban más tensos que nunca y los sacerdotes permanecían en constante oración, como si esperaran que algo aún peor sucediera en cualquier momento. Marcos apenas podía dormir. Sus noches eran interrumpidas por pesadillas de sangre y sombras que parecían perseguirlo incluso cuando estaba despierto. Sabía que la situación estaba empeorando, pero nada podía prepararlo para lo que vendría después. Un día, trajeron una nueva figura a los túneles, el prisionero número 66. Desde el momento en que llegó, algo parecía diferente. El aire a su alrededor estaba cargado de una energía densa y peligrosa, como si la propia oscuridad del lugar gravitara alrededor de su cuerpo. A diferencia de los demás prisioneros, que mostraban rastros de locura y furia, el número 66 estaba completamente en silencio, con sus ojos negro noche fijos en Marcos, como si lo viera diferente a los demás. No había cadenas que lo ataran, solo el peso del miedo que infundió a los guardias y sacerdotes que lo rodeaban. Marcos sintió un profundo escalofrío cuando miró a los ojos de 66. No había humanidad allí, solo un inmenso vacío, como si el hombre que alguna vez ocupó ese cuerpo hubiera sido reemplazado por algo mucho más antiguo y poderoso. El prisionero no habló, pero cuando el médico se acercó, una abrumadora sensación de inquietud se apoderó de su cuerpo. El silencio era insoportable, como si las propias paredes contuvieran la respiración, esperando una explosión inminente. Al examinarlo, Marcos notó que el cuerpo de 66 era diferente al de los demás prisioneros. No presentaba los signos típicos de deterioro físico ni lesiones. Parecía como si su propia carne rechazara cualquier marca humana, como si su cuerpo estuviera en estado de suspensión. De repente, en un movimiento inesperado, el prisionero levantó la cabeza y, sin mover los labios, una voz resonó directamente en la mente de Marcos. «Yo soy la oscuridad que siempre ha estado contigo». Marcos se quedó helado. Las palabras resonaron en su mente, sacando a la superficie temores que había enterrado profundamente. El número 66 no era un prisionero más. Era algo mucho más viejo y siniestro, y de alguna manera conocía los secretos más oscuros del alma de Marcos. Después de conocer al prisionero número 66, Marcos sintió que algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. La sensación de malestar no lo abandonó, y la mirada de aquel hombre o entidad permaneció en su mente, incluso cuando estaba lejos de la celda. El Vaticano, que alguna vez fue un lugar de seguridad y orden espiritual, ahora parecía un laberinto viviente donde cada sombra escondía una amenaza. Marcos sabía que estaba lidiando con algo que estaba mucho más allá de su comprensión, algo que desafiaba todas sus creencias. Los guardias alrededor de la celda de 66 estaban constantemente en alerta, pero incluso ellos parecían impotentes ante la presencia de esa oscuridad encarnada. El prisionero no necesitaba hablar para provocar miedo. Su mera existencia era una afrenta a cualquier noción de normalidad. Mark observó cómo los sacerdotes, normalmente tranquilos y confiados, ahora estaban visiblemente conmocionados. Realizaban rituales de exorcismo diarios, pero parecía que ante el 66 estos intentos eran inútiles.
La oscuridad a su alrededor era tan espesa que incluso las palabras sagradas se perdieron antes de llegar a él. Un día, mientras Marcos observaba desde la distancia, sucedió algo inquietante. 46 levantó lentamente los ojos y, sin abrir la boca, comenzó a hablar con todos los presentes en la sala. Su voz, nuevamente, no llegó a través de sus cuerdas vocales, sino que reverberó directamente en las mentes de quienes estaban cerca. Reveló secretos íntimos sobre los guardias, su culpa y sus más profundos arrepentimientos, lo que hizo que muchos de ellos temblaran de miedo. Uno de los sacerdotes cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión psicológica, llorando incontrolablemente. Era como si 66 estuviera desnudando cada una de sus almas, exponiendo sus defectos con cruel precisión. Cuando la voz de 66 resonó en la mente de Marcos una vez más, escuchó algo que le hizo dudar de su propia cordura. Estás aquí porque siempre has pertenecido a la oscuridad, Marcos. Siempre fue parte de ti. Lo que está pasando ahora es solo el comienzo. Las palabras tuvieron un impacto devastador. ¿Podría ser el 66º correcto? ¿Que la misma oscuridad contra la que luchó estaba arraigada en él desde el principio? La tensión dentro de los túneles alcanzó niveles insoportables. Marcos sintió que algo catastrófico estaba por suceder y no sabía cómo detenerlo. La presencia de 66 no solo reveló los secretos de los hombres que lo rodeaban, sino que también los hundió cada vez más en un abismo psicológico del que tal vez no hubiera retorno. Después de cada encuentro con el prisionero número 66, Marcos sentía que su mente se fragmentaba lentamente. Lo que antes consideraba ciencia, lógica y razón, ahora no eran más que conceptos vagos que no podían explicar lo que allí ocurría. La presencia del 66, las revelaciones íntimas que sacó a la luz y el creciente sentimiento de desesperación crearon una espiral de caos en la mente de Marcos. Comenzó a preguntarse, ¿realmente tenía el control de su propia cordura? O, peor aún, la oscuridad que rodeaba al prisionero estaba penetrando hasta su alma. Marcos intentó mantener su rutina, repitiéndose que todavía había una línea de racionalidad que podía seguir. Continuó tratando a los prisioneros y observando el deterioro físico y psicológico a su alrededor. Pero cada vez que cruzaba el pasillo para ver el 66, era como si una parte de su propia alma estuviera atrapada allí, con ese hombre, o lo que fuera. Sin embargo, lo peor no fue el miedo a lo desconocido, fue el hecho de que, cada vez más, Marcos sentía que la misma oscuridad dentro de 66 lo estaba corrompiendo lentamente, absorbiendo su capacidad de discernir lo real de lo imaginario. Las pesadillas empezaron a empeorar. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba atrapado en túneles interminables, perseguido por sombras que susurraban secretos y promesas de destrucción. En una noche especialmente terrible, Marcos soñó que era arrastrado por cadenas invisibles, mientras 66 lo observaba de lejos, con una sonrisa silenciosa y sádica. Despertó con un grito, con el cuerpo cubierto de sudor, y se dio cuenta de que ya no sabía si era un sueño o un recuerdo. Estaba al borde del colapso y el Vaticano, que se suponía era un santuario de protección, se había convertido en un laberinto de horrores ineludibles. Los sacerdotes también empezaron a notar los cambios en Marcos. Intentaron aconsejarlo, ofreciéndole oraciones y rituales de purificación, pero Marcos se negó con vehemencia. Todavía se aferraba a la idea de que la ciencia podría explicar de alguna manera lo que estaba sucediendo. Pero en el fondo, una parte de él sabía que la lógica ya no lo salvaría. Algo mucho más profundo estaba en juego, algo que no podía controlar y que tal vez siempre había estado dentro de él.
Marcos sabía que la única manera de encontrar respuestas era profundizar aún más en los secretos del Vaticano. Los manuscritos antiguos que había encontrado antes proporcionaban fragmentos de información, pero necesitaba más. Estaba decidido a comprender el verdadero propósito de los prisioneros y, lo más importante, la naturaleza del número 66. Había algo en la presencia de ese prisionero que parecía conectar todos los puntos, como si fuera la clave de un misterio mucho mayor. Algo que trascendió los límites del entendimiento humano. Durante sus búsquedas, Marcos encontró un pasaje oculto en los túneles, una zona que parecía haber estado olvidada durante siglos. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el aire era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Al final del pasillo, descubrió una habitación secreta, cerrada por una enorme puerta de hierro. Con la ayuda de uno de los sacerdotes, logró abrir la puerta, revelando una colección de pergaminos y artefactos antiguos, algunos de los cuales parecían datar de antes del cristianismo. Allí encontró lo que buscaba: manuscritos que detallaban oscuros rituales y explicaciones sobre las entidades que poseían a los prisioneros. Lo que leyó allí fue demasiado inquietante para ignorarlo. Los prisioneros no eran simplemente víctimas accidentales de posesión demoníaca. Eran recipientes creados deliberadamente para contener entidades antiguas y poderosas, que existían mucho antes que cualquier religión moderna. Y el Vaticano, a lo largo de los siglos, había desempeñado un papel crucial a la hora de mantener estas fuerzas contenidas, ocultas del mundo exterior. Pero la revelación más inquietante estaba por llegar. El número 66, a diferencia de los demás, no era solo el receptáculo de una entidad. Era algo diferente, algo mucho más poderoso. Los textos mencionaban una entidad primordial, una oscuridad que precedía a todas las cosas, algo que no podía ser exorcizado ni contenido por métodos convencionales. La misión del Vaticano no era solo mantener estas fuerzas bajo control, sino garantizar que esta oscuridad nunca fuera liberada. Marcos, al leer esto, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había visto y experimentado hasta ahora apuntaba a un hecho innegable. El número 66 no era solo un prisionero, era la encarnación del mal, la fuente de todas las sombras que impregnaban los túneles del Vaticano. Y ahora, Marcos comprendió que su lucha no era solo contra la posesión, sino contra algo mucho más antiguo y devastador, algo que siempre había estado al acecho, esperando el momento adecuado para liberarse. Con las revelaciones de los manuscritos aún ardiendo en su mente, Marcos apenas podía pensar con claridad. El descubrimiento de que el prisionero número 66 no era solo una víctima, sino la encarnación de algo mucho más oscuro y antiguo, cambió por completo su perspectiva. Lo que alguna vez consideró una misión científica se convirtió en una lucha por la supervivencia. Estaba atrapado en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado, y el Vaticano no era el lugar sagrado que parecía. Ahora, Marcos sabía que lo que contenía allí era una fuerza más allá de la comprensión humana. La tensión dentro de los túneles había llegado a un punto crítico. Los guardias estaban en constante alerta, los sacerdotes rezaban sin cesar y el aire mismo parecía más denso, casi eléctrico, como si algo enorme estuviera a punto de explotar. Y eso es exactamente lo que pasó. Una noche, mientras Marcos estaba en su alojamiento, un sonido ensordecedor de metal chirriando resonó por los túneles. Supo de inmediato lo que había sucedido. Sin esperar más detalles, corrió hacia las celdas, sintiendo su corazón latir aceleradamente. Al llegar al lugar, lo que le esperaba era puro caos. Las cadenas que retenían al preso número 66 se habían roto. Los guardias yacían en el suelo, con sus cuerpos contorsionados,
en posiciones imposibles. Los gritos de terror resonaron en las paredes de piedra, y el prisionero, ahora libre, estaba de pie en el centro de la celda, con los ojos brillando con una furia indescriptible. Marcos se quedó helado. Este no era un hombre ni una entidad demoníaca ordinaria. El prisionero parecía haberse transformado en algo mucho más allá de lo humano, y su presencia distorsionaba el espacio a su alrededor. Los desesperados sacerdotes arrojaron agua bendita y cantaron oraciones en un intento desesperado por contener a la criatura, pero nada funcionó. La oscuridad que emanaba del 66 parecía absorber cualquier intento de control, como si creciera a cada segundo. Sin pensarlo dos veces, Marcos se dio cuenta de que quedarse allí significaría la muerte. Sabía que la situación estaba completamente fuera de control. En medio del caos, comenzó a correr. Los gritos y sonidos de destrucción llenaron el espacio a su alrededor. La huida a través de los túneles se convirtió en una desesperada carrera contra el tiempo, en la que Marcos luchaba por encontrar una salida. Las sombras parecieron cobrar vida, siguiéndolo a cada paso, y la sensación de que lo estaban observando nunca lo abandonó. La oscuridad se estaba extendiendo y no había forma de detenerla. Mientras Marcos corría por los túneles, en una huida frenética, el sentimiento de desesperación se intensificó. Podía oír el sonido de explosiones lejanas, como si el propio Vaticano se estuviera derrumbando. Las paredes de los túneles vibraban con una energía maligna, y supo sin lugar a dudas que algo mucho peor estaba a punto de suceder. La fuga del 66 no fue solo la liberación de un prisionero, fue la liberación de una fuerza que podría cambiar el destino de la humanidad. La maldición que había pronunciado antes, en la masacre anterior, ahora parecía cobrar vida. Marcos se encontró con varios guardias caídos en el camino, sus rostros congelados en expresiones de puro terror. Los túneles, antes silenciosos y vacíos, ahora estaban llenos de ecos de voces, gritos lejanos y susurros que parecían venir de todas partes. Cada paso que daba parecía ser observado por algo invisible, algo que se movía en las sombras. Sabía que necesitaba salir de allí antes de que fuera demasiado tarde, pero los túneles eran un laberinto y no podía encontrar la salida. De repente, un estallido de luz cegadora surgió detrás de él. Se giró a tiempo para ver al número 66, ahora completamente transformado, caminando lentamente hacia él. La criatura, envuelta en un aura negra pulsante, parecía estar absorbiendo todo a su alrededor. El suelo tembló bajo sus pies y las paredes comenzaron a desintegrarse a medida que avanzaba. Los sacerdotes, en un último acto de desesperación, se arrojaron contra la criatura con cruces y reliquias sagradas, pero fueron inmediatamente repelidos por una fuerza invisible. Fue entonces cuando Marcos comprendió el verdadero significado de la maldición que había sido liberada. Los manuscritos antiguos hablaban de una entidad que, una vez liberada, traería el caos absoluto al mundo. 66 era esa entidad, una fuerza primordial que no podía ser contenida por métodos humanos. Las oraciones, los rituales e incluso el poder del Vaticano estaban siendo destruidos ante sus ojos. Marcos sabía que si esa criatura escapaba de los túneles, no habría forma de detenerla. El Vaticano, a pesar de toda su historia de control y contención, no fue rival para el mal que se había desatado. Desesperado, siguió corriendo, tratando de encontrar una salida, pero a cada paso la oscuridad se acercaba. Sintió que el tiempo se acababa y que el mal que habitaba los túneles pronto se extendería, trayendo destrucción no solo al Vaticano, sino al mundo entero. Mientras corría, el sonido de sus propios pasos resonaba a través de los túneles. Marcos sintió que el peso de su mente se fragmentaba. Todo en lo que había creído, toda su formación como médico y hombre de ciencia, le parecía inútil.
ante lo que estaba sucediendo. La fe, algo que siempre había tratado como una abstracción destinada a aquellos que no entendían el mundo real, de repente se convirtió en lo único que le quedaba. Ya no podía confiar en la ciencia, en las respuestas racionales que siempre lo habían guiado, porque estaba lidiando con algo mucho más allá de lo que cualquier microscopio podía revelar o cualquier análisis de sangre podía explicar. Los sacerdotes, a quienes antes había visto con desdén, ahora estaban en la primera línea de una batalla que trascendía lo físico. Lo que enfrentaron no era algo que pudiera diagnosticarse o tratarse con medicamentos. Eran fuerzas antiguas, incluso mitológicas, que existieron mucho antes de cualquier conocimiento moderno. Su fe, oraciones y rituales, por frágiles que fueran, eran las únicas armas que tenían contra la oscuridad primordial que se movía por los túneles. En su mente, Marcos empezó a repensar su visión del mundo. Quizás la ciencia y la fe no fueran opuestas, sino complementarias. Quizás había una verdad más profunda que los unía, algo que la humanidad, en su arrogancia, había olvidado. Los túneles del Vaticano, con sus secretos guardados durante siglos, eran la prueba de que lo desconocido siempre existió y que, a veces, la razón por sí sola no era suficiente para afrontarlo. Mientras reflexionaba sobre esto, recordó las palabras de 66. Siempre has pertenecido a la oscuridad. ¿Qué significó esto? ¿Será que había algo dentro de Marcos que lo conectaba con estas fuerzas oscuras? ¿O era que, como ser humano, estaba intrínsecamente vinculado tanto a la luz como a la oscuridad? Estas preguntas lo atormentaron mientras continuaba su desesperada huida. Sabía que necesitaba respuestas, pero en ese momento lo más importante era sobrevivir. Ya no podía negar que estaba lidiando con algo que trascendía lo físico y lo espiritual. Y lo peor de todo, no tenía idea de cómo detenerlo. El sonido de las explosiones, los gritos y los cánticos desesperados de los sacerdotes comenzaron a desvanecerse cuando Marcos finalmente encontró una salida. La luz del exterior era casi cegadora comparada con la oscuridad que consumía los túneles, pero no había tiempo para adaptarse. Al salir de las catacumbas, se enfrentó a un caos total. Los guardias suizos corrían por todas partes, las campanas del Vaticano sonaban frenéticamente y la población, sin entender lo que estaba pasando, empezó a reunirse en las plazas, asustada. Marcos sabía que el Vaticano se estaba derrumbando, pero lo que más le aterrorizaba era la certeza de que allí no podía contenerse el 66, la entidad primordial. Lo que había presenciado en los túneles no era solo una amenaza local, era un presagio de algo mucho mayor. Una oscuridad que, una vez liberada, no conocía fronteras geográficas. El mundo entero estaba en peligro y lo único que Marcos podía hacer era advertir a los pocos que estaban dispuestos a escuchar. Se volvió hacia la entrada de las catacumbas, donde sintió que la presencia del 66 todavía estaba viva, expandiéndose, creciendo en poder. Marcos sabía que la batalla no había terminado, pero no tenía las herramientas para afrontarla solo. Con su mente hecha un desastre, se dio cuenta de que no importaba cuánto intentara correr, la oscuridad lo seguiría donde quiera que fuera. De regreso a su habitación, se sentó exhausto. En sus manos sostenía una página arrancada de uno de los manuscritos que había encontrado. Era la única evidencia física de lo que había descubierto, pero no estaba seguro de cuánto tiempo quedaba antes de que todo fuera destruido. La maldición que había sido liberada no pudo contenerse. Sabía que el Vaticano, a pesar de sus esfuerzos, había fracasado y que el mundo estaba ahora a merced de fuerzas que apenas entendía. Con la mente agotada y el cuerpo destrozado, Marcos se dio cuenta de que lo único que le quedaba era contar su historia.
no para que él pudiera redimirse, sino para que el mundo pudiera prepararse para lo que estaba por venir. Y así termina el viaje de Marcos, un hombre que entró al Vaticano creyendo en la ciencia y salió enfrentado a fuerzas que nunca imaginó. Lo que vio en los túneles sagrados fue solo el comienzo de un mal que amenaza al mundo, una oscuridad que, una vez desatada, no se puede contener. La batalla entre la luz y la sombra continúa, y las revelaciones que compartió Marcos son una advertencia para todos. Si te gustó esta historia y quieres narrativas más oscuras y de suspenso, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Mantente atento a más historias terroríficas y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que imaginamos.